Las sombras se extienden, silenciosas pero implacables, mortales. Son los cárteles de la droga, entidades poderosas que operan en las entrañas de América Latina, moviéndose en las sombras. Su influencia, como un veneno, se infiltra en la sociedad, corrompiendo gobiernos y aterrorizando comunidades enteras, sin dejar rastro visible. México, Colombia, Honduras, El Salvador, países atrapados en una red de violencia y corrupción. Ningún rincón escapa de su alcance. Desde las aldeas más remotas hasta las ciudades más grandes. Los tentáculos del narcotráfico se aferran a la vida diaria, sembrando miedo, sembrando muerte. La vida cotidiana se convierte en un campo de batalla. Los cárteles, con su sed insaciable de poder y dinero, han sumido a la región en una espiral de violencia sin precedentes, dejando cicatrices profundas. ¿Quiénes son estos señores de la droga? ¿Qué los motiva a seguir este camino de destrucción? ¿Cómo han logrado amasar tanto poder y riqueza? ¿Qué secretos esconden sus fortunas? La respuesta es compleja, arraigada en la historia de violencia, pobreza y corrupción que ha marcado a Latinoamérica durante décadas. Una historia que sigue escribiéndose con sangre y sufrimiento. El narcotráfico no nació de la noche a la mañana. Es un fenómeno complejo que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Sus raíces se hunden en lo más profundo de la historia latinoamericana, entrelazándose con la economía y la política de la región. Desde la época colonial, la región ha sido un centro de producción y tráfico de drogas. Primero fue el tabaco, luego la marihuana y la cocaína. Estas plantas, inicialmente usadas con fines medicinales y recreativos, se convirtieron en productos de alto valor en el mercado negro. En la década de los 70, el negocio de la droga explotó. La globalización y la creciente demanda internacional transformaron el narcotráfico en una industria poderosa. La demanda de cocaína en Estados Unidos se disparó, alimentada por la cultura de la fiesta y el hedonismo de la época. Y con ella, la violencia y la corrupción en América Latina. Los gobiernos y las fuerzas de seguridad se vieron desbordados por el poder de los cárteles. Surgieron figuras legendarias, como Pablo Escobar en Colombia, cuyo imperio criminal desafió al Estado y capturó la imaginación del mundo, que convirtieron el narcotráfico en una industria multimillonaria. Sus operaciones eran sofisticadas y sus fortunas inimaginables. Estos capos de la droga, con su crueldad y ambición desmedida, sembraron el terror en la región. Sus guerras territoriales y ajustes de cuentas dejaron un rastro de sangre y destrucción. Su legado de violencia y muerte continúa hasta nuestros días, afectando a generaciones enteras y dejando cicatrices profundas en la sociedad. Pablo Escobar Gaviria. Un nombre que evoca miedo, admiración y repugnancia a partes iguales. Su figura es una de las más controvertidas y fascinantes de la historia reciente de América Latina. El jefe del cartel de Medellín llegó a controlar el 80% del tráfico mundial de cocaína. Su imperio se extendía desde las selvas de Colombia hasta las calles de Estados Unidos y Europa. Su fortuna se calculaba en miles de millones de dólares. Con tanto dinero, Escobar podía comprar casi cualquier cosa, desde propiedades lujosas hasta la lealtad de políticos y policías. Escobar, el Robin Hood de los pobres, repartía dinero y construía casas en los barrios marginales de Medellín. Para muchos, era un benefactor que les daba lo que el gobierno les negaba. Al mismo tiempo, ordenaba asesinatos, secuestros y atentados terroristas. Su crueldad no conocía límites, y su sed de poder lo llevó a cometer actos atroces. Su reinado de terror sumió a Colombia en una espiral de violencia de la que aún no se recupera. Las cicatrices de su régimen son visibles en la sociedad colombiana hasta el día de hoy. La historia de Escobar, aunque extrema, ilustra la capacidad de los cárteles para infiltrarse en la sociedad, cooptando a las autoridades y manipulando a la población. Su legado es un recordatorio de los peligros del narcotráfico y la corrupción. Con la caída de Escobar en 1993, el negocio de la droga no desapareció. Se fragmentó. Nuevos cárteles surgieron de las cenizas del cartel de Medellín, más pequeños, más violentos, más difíciles de combatir. En México, el cartel de Guadalajara dio paso al cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. En Colombia, las FARC y el ELN se convirtieron en actores importantes en el narcotráfico. Estos nuevos capos, lejos de ser figuras legendarias como Escobar,
son más pragmáticos, más despiadados. Su objetivo no es solo el dinero, sino el control absoluto del territorio, sin importar el costo humano. Los cárteles de la droga ya no son simples organizaciones criminales. Son verdaderos ejércitos, con una estructura jerárquica, armamento sofisticado y miles de soldados leales. En la base de la pirámide se encuentran los halcones, jóvenes reclutados a la fuerza o seducidos por la promesa de dinero fácil. En la cima, los capos, figuras casi míticas que manejan los hilos del narcoimperio desde las sombras. La estructura de los cárteles es flexible, adaptable. Cuando un líder cae, otro ocupa su lugar. Es una hidra de 1000 cabezas, imposible de decapitar por completo. La violencia es la herramienta principal de los cárteles. Para mantener el control del territorio, no dudan en utilizar armamento de guerra, fusiles de asalto AK-47, ametralladoras M60, lanzacohetes RPG. El tráfico de armas desde Estados Unidos alimenta el arsenal de los cárteles. Los capos compran armamento en el mercado negro, corrompen a funcionarios corruptos y se hacen con armas de grado militar. Este poder de fuego les permite desafiar al propio Estado. Los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad se asemejan a verdaderas batallas campales, dejando un saldo de muertos y heridos que avergonzaría a muchos países en guerra. El narcotráfico es solo la punta del iceberg. Los cárteles han diversificado sus actividades criminales, convirtiéndose en organizaciones criminales multifacéticas. Secuestro, extorsión, tráfico de personas, minería ilegal. Todo vale para aumentar sus ganancias. Las comunidades quedan atrapadas en un fuego cruzado. Los comerciantes pagan extorsiones bajo amenaza de muerte. Los jóvenes son reclutados a la fuerza. Las mujeres son víctimas de trata. El miedo se convierte en una forma de vida. Los cárteles se han convertido en un Estado dentro del Estado, imponiendo su propia ley en las comunidades que controlan. Su influencia corroe las instituciones, la economía y el tejido social de la región. El dinero del narcotráfico no solo financia la violencia, se infiltra en la economía legal, lavando dinero a través de empresas fantasmas, bancos corruptos y paraísos fiscales. Los cárteles invierten en bienes raíces, hoteles y restaurantes. El dinero sucio se mezcla con el dinero limpio, volviendo borrosa la línea entre el crimen organizado y la economía formal. Este lavado de dinero tiene un efecto devastador en la economía. Distorsiona los mercados, genera inflación y erosiona la confianza en las instituciones. México se ha convertido en el epicentro de la guerra contra el narcotráfico. Desde que el gobierno del presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narco en 2006, la violencia se ha disparado. Decenas de miles de personas han muerto en enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad. Ciudad Juárez, Tijuana, Acapulco, ciudades que alguna vez fueron destinos turísticos, se han convertido en campos de batalla. Las calles están manchadas de sangre. La impunidad reina. La estrategia de combatir la violencia con más violencia ha fracasado. Se necesita un enfoque integral que aborde las causas profundas del problema: la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. La corrupción es el oxígeno que permite a los cárteles respirar. Funcionarios corruptos, desde policías hasta gobernadores, son comprados por los capos para mirar hacia otro lado, brindar información o incluso participar activamente en el negocio de la droga. La impunidad es rampante. Los casos de corrupción de alto perfil rara vez se investigan a fondo, y mucho menos se castigan. La falta de justicia alimenta la percepción de que el sistema está podrido, generando desconfianza en las autoridades. Combatir la corrupción es fundamental para debilitar a los cárteles. Es necesario fortalecer las instituciones, promover la transparencia y castigar severamente a los funcionarios corruptos, sin importar su rango. El futuro de América Latina está en juego. Los cárteles de la droga, con su violencia, corrupción e impunidad, representan una amenaza real para la democracia, el Estado de Derecho y la seguridad de la región. No hay soluciones fáciles. Se necesita un esfuerzo conjunto de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional para enfrentar este desafío. La educación, la creación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de las instituciones son cruciales.
El camino a seguir no será fácil, pero rendirse no es una opción. Si quieres más contenido como este, sígueme en Crítica Oculta, dale like y comparte. Un saludo.